Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días. Buenos días. El Señor nos ha traído una mañana más a su templo, ¿verdad? Nos ha dirigido hasta aquí, gracias a Él. Así que vamos a comenzar en oración ante su presencia. Amantísimo Padre Celestial, gracias, mi Dios, por un día más que nos has permitido vivir, Señor. Gracias porque también has permitido que podamos llegar aquí hasta tu templo, Señor. Venimos aquí para alabarte y glorificar tu nombre, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, porque tú eres nuestro Salvador, porque tenemos tu promesa, Señor, y la esperanza de que tú vas a venir nuevamente, Señor, porque tú nos vas a dar la vida eterna, Cristo. Gracias, mi Dios, por cada uno de los hermanos que está aquí presente y los que están por llegar. Bendícelos, guárdalos, tráelos hasta aquí con bien, Señor. Y permite que en esta mañana podamos discutir esta lección y gozarnos de tu palabra, Señor, para sentirnos cada vez más cerca de ti. Por Cristo Jesús, amén. Pues hermanos, en esta mañana seguimos con Apocalipsis y la lección es la número 12, que se titula Regocíjate en el Señor. ¿Cuántos de ustedes están alegres porque sirven al Señor? Todos, ¿verdad? Todos estamos alegres y por eso estamos aquí, porque venimos cada domingo, ¿verdad? A alabar a nuestro Señor, porque estamos alegres, porque lo conocemos, porque Él nos ama. Así que esta lección es una lección de esperanza. Y aunque está en Apocalipsis, que a veces nos da mucho miedo, ¿verdad? Estudiar el libro de Apocalipsis, porque siempre pensamos que está hablando de lo que va a pasar y ¿verdad? Del final del mundo. Pero no, este libro tenemos que perderle el miedo porque es un libro también donde nos da la esperanza de que Cristo va a venir nuevamente, de su segunda venida. Y de eso es que vamos a estar hablando en esta mañana. Estamos en ¿verdad? Para hacer un resumen y ubicarnos en tiempo y espacio. Estamos en la tercera unidad, que es la de visiones de alabanza. Ya se han dado dos lecciones de esta tercera unidad. Todas tratan de visiones, ¿verdad? Que tuvo Juan. El tema es celebra a Dios, por eso es que todas, ¿verdad? Las lecciones son de alabanza. Y todas se tratan del libro de Apocalipsis, que es el último de la Biblia, que es el que conocemos, ¿verdad? Como revelación, porque ahí se revelan muchas cosas. ¿Y a quién? A Juan, que es el que hemos estado viendo a través de todas estas visiones. En la primera lección de esta unidad se tituló Todo el mundo alaba a Dios. Y esta lección se encuentra en Apocalipsis 7, los versículos del 9 al 17. Y el propósito, ¿verdad?, de esta lección era que la visión que tuvo Juan tenía el propósito de asegurarle a la iglesia que la victoria es segura. Que aunque la iglesia, ¿verdad?, o nosotros, ¿verdad?, porque nosotros somos la iglesia, estemos pasando por diferentes situaciones, por dolor, por problemas, por 20,000 cosas que pasamos, ¿verdad? Nosotras sabemos que ¿quién tiene el control? Cristo tiene el control. Así que aunque estemos pasando lo que estemos pasando, tenemos que estar, aunque sea difícil, ¿verdad?, regocijados y gozosos, porque tenemos que pensar en que el Señor está con nosotros y que Él por algo está pasando las situaciones que estamos pasando. Así que tenemos que seguir adelante con esa fe. La segunda lección se tituló ¿Quién es el Rey Eterno? Y esta estaba en Apocalipsis 11, los versículos del 15 al 19. Y ahí Caco les habló, ¿verdad?, de la séptima trompeta, que proclama la soberanía de Dios sobre el universo y las resistencias de las fuerzas del mal. Y el propósito de esa lección fue afirmar que Dios actúa con justicia. Dios es un juez justo, ¿verdad? Él es justo. Así que no tenemos por qué temer a la justicia de Dios. Y también el propósito era explorar por qué en los tiempos de crisis, ¿verdad?, como en la anterior, deseamos que Dios, con una varita mágica, nos resuelva la situación, ¿verdad? Queremos, cuando estamos pasando por una situación difícil, nosotros no queremos que se extienda. Nosotros le pedimos a Dios, ¿verdad? Y a veces hasta le exigimos que por favor
ya mañana amanezcamos y ya el problema no esté, pero realmente el Señor tiene un propósito en nuestras vidas y a veces, ¿verdad? Esas situaciones y esos problemas que pasamos por ello, ¿verdad? Pero nos ayuda a madurar, ¿verdad? En la fe, a madurar y a poder desarrollar, ¿verdad? Esa relación con Dios. Eso es lo más importante, que en momentos de tristeza, en momentos de dolor, de sufrimiento, desarrollemos esa relación con nuestro Dios. ¿Cómo estáis? Dios te bendiga. Y analizar cuán preparados estamos para enfrentar el juicio de Dios, ¿verdad? Esa fue la lección número 2. Pero realmente, vuelvo y les digo, Dios es justo y no tenemos por qué temer ese juicio. Después que estemos preparados. Apocalipsis, ¿verdad? El libro de Apocalipsis al final apunta a una batalla o conflicto entre Dios, entre el bien y el mal. Pero este capítulo que vamos a tener hoy es un capítulo de esperanza porque nos va a estar hablando de que Dios va a venir nuevamente. Así que estemos pasando lo que esté pasando o esté pasando lo que esté pasando en el mundo, nosotros sabemos que el Señor va a venir nuevamente. Así que esa batalla final está precedida por una boda. Y de esa boda vamos a hablar aquí, de quién es esa boda, ¿verdad? Las bodas del Cordero, y el Cordero, ¿verdad? Es Jesucristo, cuando se une a su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros, imagínense, nos vamos a preparar hoy para una boda con ese Cordero, con ese Dios cuando Él venga nuevamente. En este capítulo, ¿verdad? Lo compara con una boda. ¿Y cómo nosotros nos preparamos para una boda? ¿El día antes? No, ¿verdad? Hay gente que se prepara hasta años antes. Así que nosotros ahora mismo estamos ¿en qué? En esa preparación para esa boda. En esa preparación para esa boda. Ok. Así que el propósito, ¿verdad?, de la lección de hoy es afirmar la esperanza de la salvación. ¿Para quién? Para toda la humanidad. Así que por eso es que la lección se titula Regocíjate en el Señor. Porque si nosotros sabemos que Él va a venir nuevamente y que Él nos va a traer salvación y que vamos a vivir con Él en un mundo maravilloso y de paz, ¿verdad?, y de gloria, pues tenemos que estar ¿cómo? Felices y contentos. No podemos vivir, ay, que tengo tantos problemas, ay, que tengo no. Él está en control y nosotros nos estamos preparando para esa segunda venida. Así que tenemos que estar en gozo, regocijados. ¿Ok? Además de esto, comprender que los creyentes todos los creyentes, ¿verdad? Formamos parte de esa comunidad de fe. Y cuando habla de todos los creyentes, ¿de qué creyentes ustedes creen que está hablando? ¿De nosotros nada más? ¿De los de este tiempo? De todos los tiempos, ¿ok? Todos los creyentes formamos una comunidad de fe. Y en esa venida nos vamos a gloriar. Todos los creyentes, los que fueron, los que estamos y los que van a estar. ¿Ok? Todos. Ajá. Ilma, vino. Ok. Entonces, lo último sería explorar el significado, ¿verdad?, de esa metáfora que es las bodas del Cordero. Vamos a hablar un poquito de eso. Ok. Así que en resumen, el final, ¿verdad? El Apocalipsis al final va a haber una batalla entre el bien y el mal, como dijimos ahorita. Pero en los capítulos anteriores al de hoy, que es el 19, en el 15, por ejemplo, habló de los 7 ángeles que tienen las 7 plagas al final de los tiempos. Y no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Porque no, ya Caco habló de algunas de esas cosas, pero no vamos a hablar de eso. El 16, las copas de la ira, ¿verdad? Juicio, crisis, sufrimiento. Miren, eso lo estamos pasando, ¿verdad? Años desde que Jesús, desde antes de Jesús nacer. Nació Jesús, murió, fue sacrificado en esa cruz, resucitó, nos libró del pecado. Y el mundo, ¿verdad? Y la gente ha estado pasando ¿por qué? Por sufrimientos, por crisis. O sea, esto es algo continuo. Recuerden que el Apocalipsis da fechas. Como dijo Caco, ¿verdad?, en la introducción el domingo pasado. Olvídense de las fechas, olvídense de cuándo va a pasar esto o aquello. No hay fechas.
Juan le estaba escribiendo a esas 7 iglesias, ¿verdad? Esas visiones que estaba teniendo. Pero miren, para él eso iba a pasar el pasado mañana. O sea, para él eso iba a pasar ya pronto, pronto, pronto. Y ha estado pasando por siglos, por siglos. Por eso, exactamente, por eso es que tenemos que estar preparados, por eso es que cada día tenemos que estar, ¿verdad? Mejorar esa relación con el Señor, porque no hay tiempo ahí, eso puede ocurrir en cualquier momento. Así que tenemos que estar preparados. Y por último, el 17 y el 18, ¿verdad? Describen la ciudad de Roma y la compara con una ramera, de eso vamos a hablar hoy también, y predice la caída del imperio romano, a quien compara con el imperio de Babilonia, ¿verdad? 2 imperios que fueron terribles para los cristianos, ¿ok? Vamos a seguir. El que me quiera, ¿verdad? Hablar, no hay problema, pueden hablar en cualquier momento. Así que vamos a empezar, son 8 versículos nada más los que vamos a estar discutiendo en esta mañana. El primer versículo que dice, después de esto oí una gran voz, como de una gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Miren, este capítulo es un cántico. Este capítulo donde habla sobre la segunda venida del Señor es un cántico. Y cuando habla después de esto, hace referencia, ¿verdad? Al tiempo que va a ocurrir, ¿verdad? Desde la destrucción de Babilonia, desde la destrucción del Imperio Romano, hasta entonces esa segunda venida. ¿Ok? Por eso es que dice, después de esto, después de todas esas tribulaciones, después de todas esas situaciones, va Cristo a venir nuevamente, viene nuevamente. Y esa gran multitud de la que habla, se trata de ángeles, ¿verdad? Era un cántico de ángeles. Y a ellos se sumaron los santos y otros más que vamos a estar viendo a medida que vamos discutiendo los versículos. El regreso inminente del Señor Jesucristo motiva esta alabanza, esta gran alabanza de esta multitud de ángeles, ¿ok? Por el gozo que sienten de saber que Cristo va a venir nuevamente. Liz Mari, buenos días, Dios te bendiga. El aleluya, ¿qué quiere decir aleluya? No lean. ¿Qué quiere decir aleluya? Alabado sea el Señor, o sea que cuando decimos aleluya, aleluya, lo que hacemos es alabando al Señor. Vuelvo y les repito, es un cántico de alabanza. Esos ángeles, los santos, todos, ya ustedes verán todo lo que están envueltos en esa alabanza a Cristo por esa segunda venida. Y dice, ese aleluya en el Nuevo Testamento aparece 4 veces. ¿En dónde? Específicamente en Apocalipsis, en este capítulo, en los versículos 1, en el 3, en el 4 y en el 6, ¿ok? Pero también este aleluya aparece en ¿dónde? En los Salmos, ¿ok? Pero en el Nuevo Testamento solamente en el Apocalipsis. Un detallito que les quería dar. Comienza entonces este versículo celebrando la salvación, ¿verdad? Porque Él va a venir a ¿qué? A darnos salvación, a salvarnos, celebrando la gloria y el poder de Dios. Y miren, ese poder viene de la palabra dynamis, ¿verdad? O dinamis, que quiere decir dinámico, dínamo, dinamita. Y cuando ustedes, ¿verdad? Mencionamos la dinamita, ¿pensamos en qué? En una explosión, ¿verdad? Porque imagínense ese poder, Dios les bendiga, ese poder de Dios es como dinamita. Y ese poder de Dios Él nos lo da. ¿A través de qué dice ahí? A través del Espíritu Santo, a través de esa obra salvífica de Jesús. Él nos da ese poder. ¿Nosotros tenemos control de ese poder? No, no lo tenemos. Pero desde que empezamos dijimos que ¿quién tiene el control de todo? Cristo Jesús. Tenemos que entender, ¿verdad? Que estemos pasando por lo que estemos pasando, Cristo es el que tiene el control. Y el Señor nos da el poder, ¿verdad? Para alabarlo, para ayudar a otros, para bendecir a otros. Él tiene el control.
En el número 2, ¿qué dice? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Esto también fue tratado en la lección anterior. Pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esto es un versículo bien fuerte, ¿verdad? Porque son palabras que a nosotros no nos gusta ni pronunciar, ¿verdad? Es un versículo fuerte, pero tenemos que entender que Dios es un Dios justo, ¿ok? La multitud que dice ahí de ángeles de los santos celebra el juicio de Dios, porque Él obra con justicia, que trae castigo a los malos, ¿verdad? A los opresores, pero entonces liberación ¿a quién? A los que son oprimidos. Recordemos que Juan estas visiones las está teniendo en un momento, ¿verdad? Y se las está dirigiendo a esas 7 iglesias. Él está en Patmos. Y recuerden que estamos en un momento en que se está desarrollando el cristianismo. Que el cristianismo en ese momento, ¿qué pasaba con el imperio romano y todos los que estaban alrededor? No querían que se desarrollara el cristianismo, por lo tanto los cristianos eran perseguidos, ¿ok? Perseguidos. Pero esa persecución, todo ese dolor que estaban sufriendo los cristianos, ¿lo tenían que dejar en quién? En las manos de Dios. Tenían que dejarlo en las manos de Dios, no tomarlo ellos. Tenían que dejarlo en la mano. Y vimos, ¿verdad? Y hemos visto a través de la historia cómo el Señor ha tomado la justicia. No la tenemos que tomar nosotros, porque Dios es justo. Así que los santos anhelan el día del juicio, y hay muchísimos versículos, ¿verdad?, que hablan sobre eso. Las personas piadosas aman la justicia y aborrecen el pecado, porque la justicia honra a Dios y el pecado lo afrenta. Los creyentes anhelan un mundo lleno de justicia que vendrá en el tiempo de Dios. Solo Dios es el que se venga, ¿ok? El que toma la justicia, no nosotros. Debemos entonces someternos al juicio de Dios sin temor. Miren, nosotros al creer en el Señor, al tomar esa decisión de que creemos en Él y vamos a servirlo, el Señor nos transforma. El Señor transforma nuestras vidas y nos ayuda a llevar una vida ¿qué? Más recta, porque el Señor va transformando nuestras mentes, nuestra manera de actuar. Así que no debemos de temer al juicio del Señor. Bueno, ¿verdad? Tenemos que tenerle temor al Señor y respeto, pero no, si tenemos un corazón, ¿verdad?, lleno de amor y lleno del Señor, vamos a vivir una vida, ¿verdad?, buena delante de Él. Así que el juicio divino trae salvación a toda la humanidad cuando ese gran Señor venga nuevamente. Y esa gran ramera de la que se, ¿verdad?, refiere ahí en esos versículos es Roma, es el imperio romano, vuelvo y les digo, porque en ese momento en que Juan tiene esta visión, ellos están viviendo persecución, están viviendo muerte, encarcelamientos, ¿verdad?, porque están desarrollando lo que es el cristianismo, así que ellos son perseguidos, pero el Señor va a destruir ese imperio, va a destruir toda esa gente que estaba en contra de lo que el Señor quería, ¿verdad?, que era que se propagara el evangelio. Así que la compara, ¿verdad?, como dice ahí, dice la referencia a los 7 montes en Apocalipsis 17:9 identifica a la gran ramera con Roma, ¿verdad?, que era la ciudad famosa en ese momento, era la capital del imperio, que estaba asentada entre 7 montes. Esta comparación evoca imágenes de ¿qué? De corrupción, de suciedad y de mugre. Por eso, ¿verdad?, lo compara a la ciudad con una ramera. En griego, fornicar, prostituta y fornicación pertenecen al mismo grupo de palabras, al mismo grupo semántico. Y la raíz de pornografía, ¿verdad?, viene de porneia, que significa corrupción o inmoralidad sexual. O sea, realmente él está comparando ese imperio con todo lo malo, con todo lo malo. Por eso dice, ¿verdad?, que ese imperio romano es como una ramera. Así que al castigar a la gran ramera, Dios ha vengado a los creyentes ejecutados por el imperio. Vuelvo y repito, ¿verdad?, los cristianos han sido perseguidos, muchos han muerto por causa del cristianismo, pero esa venganza hay que dejarla ¿en quién? En manos del Señor, ¿ok?
en manos del Señor. Este castigo es justo, ¿por qué? Pues porque los creyentes no tomaron la venganza en sus propias manos, sino que las dejaron en las manos de Dios. Y Dios se encargó de terminar con ese imperio tan grandioso que fue, tantos pueblos que dominó. ¿Y cómo paró? ¡Bum! Terminó por el Señor. En Apocalipsis 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ok, en el capítulo 3, ¿qué dice? Otra vez dijeron, aleluya. Recordemos que es un cántico de alabanza, así que esos ángeles, esos querubines, esos santos están todos diciendo, aleluya, alabado sea el Señor. El humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a ver. Así que ese ejército de ángeles cantando aleluya, alaba a Dios porque el humo de Babilonia, recuerden que compara a Babilonia, ¿verdad?, y al Imperio Romano, los dos, porque realmente los dos fueron, ¿verdad?, traumáticos para el pueblo cristiano. Se eleva para siempre jamás. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca más volverán ellos a resurgir de las ruinas, a volver a seguir contra los cristianos. No van a resurgir nuevamente. La imagen procede de Isaías. Los arroyos de Edom se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará ni de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo de generación en generación, quedará desolada y nunca jamás pasará nadie por ella. Eso se refiere, ¿verdad?, esos imperios que no van a volver a atacar nuevamente. Entonces en el número 4 dice, entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron también a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Esos 24 ancianos, ¿quiénes eran? Miren, las 12 tribus y los 12 apóstoles, ¿ok? Y lo que representa es ¿qué? A toda la iglesia. Por eso menciona, ¿verdad?, esos 24 ancianos, los apóstoles, ¿verdad?, las tribus, las 12 tribus, pero en representación de toda la iglesia. Así que ahí estamos incluidos también nosotros. Los 4 seres vivientes respectivamente también, ¿verdad? El león, el buey. Recuerden que todo esto son simbolismos. Todo lo que hay, ¿verdad?, en Apocalipsis son simbolismos, son visiones con símbolos. El hombre y el águila. ¿Qué representa esto? Miren, el valor, ¿verdad? En el león el valor, en el buey la fuerza, el hombre la sabiduría y el águila la rapidez, ¿ok? De que todas estas son características de la naturaleza y también representa a los querubines, ¿ok? Esos 4 seres vivientes. De ahí que este himno de alabanza que entonan los 24 ancianos, o sea, toda la iglesia y los 4 seres vivientes, sea un te deum de todo el pueblo de Dios. ¿Y qué es un te deum? Es un himno de alabanza, ¿ok? Todo este capítulo es un himno de alabanza, donde está envuelto todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, todos los cristianos de antes, de ahora y los que serán, todo el pueblo de Dios, ¿ok? Y entonces en el número 5 dice, y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que lo teméis, así pequeños como grandes. Vamos a ver qué quiere decir esto. Dice, la voz que procede del trono se ha de entender probablemente que es la de uno de los querubines, ¿verdad? Y dice, alabad a nuestro Dios, dice la voz. Vosotros todos sus siervos, vosotros los que le teméis. Una vez más, Juan encuentra su modelo en palabras que están en el Antiguo Testamento. Eso estaba, ¿verdad? Eso es una cita de lo que está en el Salmo 135:1 y 135:20. Alabad a nuestro Dios. Que lo dijimos ahorita, ¿verdad? ¿Dónde se encontraba el alabad? En los Salmos. Y el número 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía. Imagínense, eso era una visión, ¿verdad? Y él oye a todos estos ángeles
a todos estos santos, a toda su iglesia, alabando al Señor, como, ¿verdad? Unas grandes voces que sonaban como truenos, como agua. O sea, tiene que haber sido una experiencia, ¿verdad? Maravillosa. Que decían todos, aleluya, alabado sea el Señor, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. O sea, Cristo está con nosotros. Esa visión, lo que estaba hablando, era la segunda venida del Señor. Ya el Señor estaba con ellos. Se convoca entonces a dos grupos de personas a alabar a Dios, a sus siervos. En Apocalipsis se le llama siervos de Dios, ¿a quiénes? A los profetas y a los mártires, ¿verdad? Esta es la alabanza de los profetas y de los mártires que han dado testimonio de Dios con sus voces y con sus vidas. Y en segundo lugar, ¿verdad? Decía a los pequeños y los grandes. Así que Sweet dice que esta frase inclusiva abarca a los cristianos de todas las capacidades intelectuales y categorías sociales y todas las etapas de progreso en la vida de Cristo. Todos estamos incluidos, vuelvo y les repito. Es una cita universal a alabar a Dios por sus poderosas obras. Y aquí nosotros vinimos a ¿qué? A alabar al Señor. Ahorita nos gozaremos, ¿verdad? En el servicio de adoración, porque siempre tenemos que estar en esa actitud de alabar, de agradecimiento al Señor. Y cuando leemos esto, ¿verdad? Cuando a mí me dijeron de dar la clase, yo me asusté porque era Apocalipsis. Y uno, ¿verdad? Como que se asusta. Uy, dar una clase de Apocalipsis. No, pero este capítulo es de alabanza, es de gozo, porque nos tenemos que sentir felices, porque el Señor va a venir nuevamente, porque tenemos esa esperanza y vivimos con esa esperanza. Por lo tanto, tenemos que vivir en gozo y alegría. Así que toda esta inmensa multitud lanzará su grito de alabanza, porque la promesa de Cristo a sus hijos se ha cumplido completamente, ¿verdad? La venida de nuestro Señor. Todopoderoso. Esa palabra es del griego y viene de la palabra pantocrátor. ¿Ok? Todopoderoso. Y quiere decir que el que controla todas las cosas. Lo dijimos desde el principio, ¿verdad? Él es el que controla todo. En las lecciones anteriores lo hemos dicho también. No tenemos por qué temer. Él controla todo. Así que ese Dios todopoderoso, lo que quiere decir es que controla todo. Nuestras vidas tienen que estar en las manos de Él. Tenemos que dejar de estar luchando por cada una de las situaciones que tenemos. Vamos en oración ante Él. Vamos a dejárselo en las manos de Él. Él tiene el control. Tenemos que vivir en esa confianza, con esa fe, puesta solamente en Él. ¿Ok? Así que la palabrita también aparece 10 veces en todo el Nuevo Testamento y 9 de ellas en Apocalipsis, el Todopoderoso. Así que recordemos que cuando el apóstol Juan describe el Apocalipsis, no ha habido otro momento en la historia en que estuvieran coaligadas, ¿verdad?, contra la iglesia tantas fuerzas destructivas, porque estaba ese imperio romano sobre ellos, ¿verdad? No ha habido ningún otro tiempo en que un cristiano fuera llamado a pasar por tales sufrimientos y aceptar la perspectiva de una muerte cruel. Y sin embargo, aún en tales circunstancias, Juan llama Pantocrátor, es decir, todopoderoso. Esto es fe y confianza. ¿Vieron lo que les acabo de decir? Tenemos que vivir con la fe y la confianza puesta en nuestro Señor todopoderoso que tiene el control. La vida que estaban teniendo ellos, perseguidos, encarcelados, a muchos los mataban, pero él vivía en la confianza y en la fe de que Cristo era su Salvador. Y después con esta visión, más fuerte todavía era su convicción, porque entonces él sabía que Cristo iba a venir nuevamente. Y ya en el 7 y el 8, que son los últimos dos versículos, dice: gocémonos, alegrémonos y démosle la gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y de quién dijimos ahorita que eran esas bodas? Esa boda del Cordero. El Cordero sabemos que es Cristo Jesús, cuando venga nuevamente. Y esa esposa
esposa, ¿verdad? Es la comunidad de fe. Nosotros que nos estamos preparando para esa gran boda. ¿Quién se está preparando? Nos estamos preparando para esa gran boda, ¿verdad que sí? Así que esta es la culminación de la historia humana, ¿verdad? El juicio de los impíos y la celebración de las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia. La iglesia está formada por todos los creyentes fieles de todos los tiempos, no los del momento cuando Él venga, de todos los tiempos. Así que ese atavío que va a tener su iglesia, ¿cómo se visten las novias cuando se van a casar? Generalmente, ¿verdad? Porque ya esto ha cambiado un poco, pero por tradición era ¿qué? Un atavío blanco, ¿verdad? Que simboliza ¿qué? Pureza. Así que nosotros como iglesia, ¿verdad? Como creyentes, se supone que llevemos una vida de ¿qué? De santidad, imitando a Jesús, ¿verdad? Imitando lo que hizo Jesús en esta tierra, para irnos purificando, para cuando llegue ese momento de esa segunda venida, llegar a esa boda, ¿verdad? En pureza, con ese traje blanco. Así que la pureza del atavío, ¿verdad? Simboliza santidad, victoria. De la esposa se presenta en contraste con la impureza del vestido de la gran ramera, ¿verdad? Que era lo malo. ¿Qué es lo malo? El atavío de la esposa es la justicia de los santos. Estas obras de justicia no son actividades religiosas en que los creyentes participan a fin de alcanzar mérito, sino que reflejan la obra de Cristo al salvarnos, ¿verdad? Porque nosotros no hacemos buenas obras para que el Señor las vea y nos salve, no. Es que el Señor transforma nuestras vidas. Y el hacer buenas obras, el amar y bendecir y ayudar al prójimo, eso sale ¿de qué? De nuestro corazón, porque el Señor vive en nosotros. Así que esto refleja, ¿verdad? Una serie de grandes verdades, esa boda, ¿verdad? Porque en una boda, cuando se casa, ¿verdad? La pareja, lo primero que tiene que haber es ¿qué? Amor. Porque si no hay amor, ¿para qué se van a casar? Así que refleja que tiene que haber un gran amor entre Cristo y su iglesia, ¿verdad? También una íntima comunión, como la relación que hay entre un marido y su esposa, ¿verdad? Para llegar a ser una sola carne. Así que nosotros tenemos que cada día mejorar esa relación con nuestro Señor. Y eso lo hemos dicho muchas veces. ¿Cómo la mejoramos? Orando, ayunando, alabando al Señor, viniendo al templo, leyendo su palabra, reflexionando en ella, ¿verdad? Mejorar esa vida íntima con el Señor. También nos encontramos que en medio de ese matrimonio, ¿verdad? Vamos a encontrar que gozo, porque el que se casa ese día, eso no encuentra dónde poner, ¿verdad? Le duelen las quijadas ya por la noche de tanto que se ríe y de tan felices que están y tan contentos. Así que ese encuentro con nuestro Señor, cuando llegue nuestro Señor, va a ser así. Vamos a estar gozosos, alegres, porque estamos con el ser amado, con nuestro Cristo que nos trajo la salvación. Y claro está, la fidelidad, ¿verdad? Porque en un matrimonio tiene que existir la fidelidad. Así que debemos ser fieles a Jesucristo, siempre a Él. Por último, les quiero decir, hay muchas maneras de alabar al Señor. Este capítulo, ¿verdad? Es un capítulo de alabanza, de gozo. ¿Por qué? Por la segunda venida del Señor. Y si ustedes ven a través de cada uno de los versículos, hay diferentes maneras, ¿verdad? En esa visión Él vio diferentes formas ¿verdad? Causas para alabar al Señor. Razones para alabar al Señor. En el versículo 1 vemos porque ha librado a su pueblo de sus enemigos. El Señor, ¿verdad? Libró a su pueblo y nos ha librado a nosotros. Ha administrado justicia, porque el Señor es justo, en el capítulo 2 lo vimos. Ha aplastado de forma permanente la rebelión humana, lo vimos en el 3. Se ha mostrado soberano, ¿verdad? El Dios todopoderoso, en el 6, el que tiene el control de todo. Y por último, ha mantenido la comunión con su pueblo, ¿verdad? Esa relación de esa boda con el Señor. Así que en resumen, ¿qué les dejo? En la lección afirmamos la esperanza cristiana de salvación para la humanidad. Los creyentes formamos parte de una gran comunidad de fe y dijimos, ¿verdad? Esa comunidad de fe viene, bendito, desde Abraham, toda esa gente para acá y hasta el futuro.
Este pasaje compara a la Iglesia Universal con una novia y a Jesús con un novio. Describe la unión mística entre Cristo y la Iglesia como una boda, las bodas del Cordero. La imagen de las bodas del Cordero nos recuerda que la fe cristiana ya ha vencido, aun cuando tengamos que luchar por la vida diariamente, aun en medio de nuestras luchas, de nuestros problemas y todo. Cristo ha vencido. También nos inspira a adorar a Dios con alegría, con gozo, con sencillez en nuestro corazón. Nuestra fe nos enseña que el futuro de los creyentes está ligado al futuro de Dios. Así que Apocalipsis es un escrito que produce fe y esperanza en el corazón del creyente. No podemos seguir viendo Apocalipsis con miedo por lo que va a pasar, por lo que va a suceder. No. Tenemos que ver Apocalipsis con esperanza, porque ahí nos habla de esa segunda venida de Cristo, que el Señor va a venir a salvarnos. Así que el foco del libro de Apocalipsis es la esperanza, como les dije. Proclama que Dios está en control de toda la historia y por eso merece toda gloria, toda honra y todo honor. Tenemos esperanza y miramos de manera positiva el porvenir porque Dios está en control. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén, así mismo. Y como dice constante en la oración, vamos a terminar con esta oración hermosa que está aquí, que dice: Dios de la vida, nuestro futuro está en tus manos. Confesamos que en ocasiones nos asaltan los temores. Pedimos perdón por nuestras flaquezas. Capacítanos para vivir con gozo y alegría, aún en medio del sufrimiento. Facilita que veamos el futuro con esperanza. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, el Cordero. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga mucho. Que tengamos una maravillosa mañana. ¿Nos da tiempo para el cántico, Nit? ¿Nos da tiempo? Se va a escuchar solamente. Es que le traje le dije a Nit que pusiera el himno Solemnes Resuenen para alabar al Señor, porque la letra va un poco con lo que acabamos de discutir en esta mañana. Vamos a ver si lo escuchamos. Párense.